Hoy en el enganche, Marruecos favorita para ganar la Copa África 2025 y os explicamos por qué es la selección de moda en todo el mundo. Muy buenas enganchados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se empieza la Copa África, sí, ese torneo surrealista. Ese torneo, edición 2025, se va a disputar desde este domingo hasta más o menos mitad del próximo mes de enero. Va a estar incluido, metido ahí en el calendario cargado de partidos entre ligas. Liga francesa, Liga inglesa y la Liga española son tres de las más golpeadas a nivel de fútbol europeo por ceder jugadores en mitad de la temporada para este torneo. Pero la Copa África es especial, siempre. Es random, es surrealista, es caótica, es locura, es todo. Recuerdo que es un torneo que es el de mayores códigos propios. Es decir, es un torneo en el que suceden cosas que solo pasan en este torneo. Os pongo un par de ejemplos. El primero, siempre hay selecciones que de alguna manera abren como noticia las dificultades que tienen internamente con su federación para el acuerdo con primas. Sí, con primas por ganar, por primas por partido, primas por goles, primas por titularidad, todo este tipo de situaciones que hay en todas las federaciones y en todas las selecciones, que en el resto de torneos no nos enteramos qué ocurre, aquí nos enteramos de todo. Siempre hay selecciones que se niegan, que rechazan jugar, que amenazan con no presentarse a los partidos, que meten toda la presión posible a sus seleccionadores. Bueno, tremendo. Pues esto ya ha pasado en esta edición. Lo acaba de hacer Uganda, que va a tener sus primeros partidos y ya ha amenazado, de hecho no se ha entrenado estos primeros días de previa del torneo, amenazando con que, como no llegan a un acuerdo con su federación, con estas primas, pues no van a disputar el torneo. Cosas brutales. Otro ejemplo más. Pasan cosas tan random que en esta Copa África, la edición pasada, ganó Costa de Marfil. Fue en Costa de Marfil la selección anfitriona. Pues Costa de Marfil, una de las candidatas, echó a su entrenador en la jornada 3 de la fase de grupos, pensando que estaba eliminada. ¿Qué sucedió? Que una carambola increíble de resultados en los últimos instantes le acabó metiendo, días después de haberse quedado eliminada, le acabó metiendo como tercera clasificada. ¿Qué sucedió? Que una serie de catastróficas desdichas para el resto, con situaciones de goles increíbles, en tiempos añadidos, en penaltis, acabó ganando el torneo Costa de Marfil, que es el actual campeón. Y sin embargo había echado a su entrenador en mitad del torneo. Y desde luego a mí es un campeonato, el africano, que me desespera. Sí, me desespera porque es el de mayor teatralidad de los futbolistas hasta unos niveles brutales. Tanto que hay unas pérdidas de tiempo increíbles. Fijaos en los porteros. Un ejemplo. Cuando una selección tiene un par de acercamientos seguidos al área rival, el portero que está recibiendo esa amenaza se va al suelo siempre, inventando, teatralizando, exagerando. Nunca le pasa nada, nunca le pasa nada, pero se pierde un montón de tiempo, no tiene ritmo los partidos. Esto podría parecer algo negativo, y lo es, porque no hay fair play. Pero también le da un toque tan único que hace que los partidos se puedan ir al minuto 100 perfectamente de encuentro y que en el 105 después haya un penalti que no es, un añadido absurdo, un gol de chilena surrealista. Todo es locura. ¿Por qué? Porque es pasión exagerada, pasión exacerbada. Y esto es una mezcla explosiva en el fútbol para bien y para mal. Para cosas surrealistas divertidas y para cosas surrealistas lamentables. Esa es la realidad del fútbol africano, pero no lo podemos cambiar y esta Copa de África va a ser ejemplo de ello. Queremos analizarla por completo. Marruecos es la gran selección favorita. Marruecos es la selección que además es anfitriona. Vamos a analizar el por qué es la selección de moda, por qué está en el mejor momento de su historia, por qué tiene ese nivel de talento, por qué ha creado una cultura de fútbol brutal a nivel de selecciones. Todo lo vamos a hablar aquí en este vídeo. Pero antes os voy a pedir que, por favor, para que hagamos este contenido, para que podamos seguir teniendo este nivel de creación y además de este nivel de exigencia diaria de contenido, a esta capacidad de globalizar vídeos para que hagamos una lectura tremenda y completa, necesitamos que estéis ahí. Dad al me gusta, haced suscriptores del canal, dad a la campanita para que recibáis todo el contenido, todos los avisos del contenido que generamos y os recuerdo que estamos en redes sociales, buscadnos, El Enganche, estamos en TikTok, estamos en los Google Shorts, estamos también en Fibers, estamos en Instagram, buscadnos, El Enganche en todas estas redes sociales. ¿Dais ya el ok? ¿Ya estáis suscritos al canal? Os dejo un par de segundos más, venga, 3 segundos, dais al clic y seguimos, ¿vale?
¿Ya lo habéis dado? Vamos a hablar de Marruecos. Vamos a empezar a analizar esta Copa de África 2025. Recuerdo, va a ser en Marruecos. Empieza este domingo y va a llegar hasta mitad del mes de enero, prácticamente un mes, ¿vale? Es decir, es un tiempo en el que, evidentemente, las mejores selecciones del torneo de África van a estar compitiendo por volver a ganar en mitad de un año mundialista. Esto es una ligera novedad. ¿Por qué lo digo? Mientras os estoy mostrando la foto de alguna manera oficial del torneo de esta Copa África en Marruecos. Va a haber muchas sedes, 8 ciudades, pero en Rabat va a haber 4 sedes, con lo cual es claramente la ciudad más potente a nivel de organización en este torneo. Y ahí va a jugar la selección. ¿Vale? Esos son pequeños detalles que os quiero dar. Pero ¿por qué va a ser más especial esta edición? Porque las selecciones en año de mundial saben que sus futbolistas no se van a negar a ir a esta Copa África, porque negarse a ir a esta Copa África en muchos casos va a ser negarse a estar en el próximo Mundial o ponerse piedras en el camino para poder estar en el próximo Mundial. De ahí que todas las selecciones hayan accedido, todos los futbolistas, a ir a este Mundial. Es cierto también que hay un par de situaciones un poco anómalas, porque hay selecciones que no van a estar en esta Copa África y sí que están en el próximo Mundial, lo cual es increíble y de alguna manera habla del nivel que van teniendo también otras selecciones africanas que no han logrado clasificarse para grandes torneos en los últimos tiempos, pero que a lo mejor a nivel africano sí que han sido top. O al revés, de repente a nivel africano han sido capaces de no llamar la atención, pero hicieron una gran fase de clasificación y se han metido en el próximo Mundial. Hay algunas de ellas. Recuerdo, pese a todo, que Egipto es la que más veces ha ganado la Copa de África. Este caso va a ser Marruecos, favorita indiscutible. Y vamos a analizar por qué. Os muestro algunas imágenes que van a demostrar el cambio que ha habido en la historia del fútbol marroquí. Estamos viendo imágenes de uno de los mundiales iniciales para Marruecos. Marruecos se clasificó para el Mundial de 70, del 86, del 94, del 98, 2018 y 2022. No son tantos mundiales, teniendo en cuenta que es una selección del norte de África que ha sido por lo menos una potencia interesante a nivel africano, pero nunca ha acabado de tener una trascendencia brutal en los mundiales, excepto en 2022, que ahora vamos a hablar de ello. Pero esta foto que estáis viendo en imagen es de su Mundial 1986 en México. Curioso porque quedaron primera de grupo. Primera de grupo en un grupo que había 3 selecciones europeas. Estaba Polonia, empataron ante Polonia. Estaba Inglaterra, empataron ante Inglaterra. Y estaba Portugal, y la ganaron 1-3 y por eso fueron líderes y se metieron en la siguiente fase. Después perderían en la siguiente ronda ya eliminatoria ante Alemania solo por un gol. Es decir, fue la primera vez que Marruecos se hizo notar a nivel internacional en este Mundial del 86, con Kahir y con Kriman principalmente como jugadores más importantes, goleadores además en ese partido mítico para la victoria ante Portugal que les metió en la siguiente fase. Como digo, está en un punto en el que todo ha ido creciendo y desde esa selección en la que solamente había 5 futbolistas que jugaban en Europa, hemos pasado a esta selección del 2022 que fue semifinalista del Mundial, que fue protagonista absoluta y que se cargó, entre otras selecciones, a España en el camino hacia esas semifinales donde estuvo su punto ya definitivo y de quiebre en el torneo. Increíble crecimiento. ¿Cómo ha pasado esto? De 5 jugadores jugando solo en Europa en el 86 a que toda la selección no solo juegue en Europa, sino que sean ultra competitivos en equipos de primerísimo nivel. Pues eso se explica desde muchos ámbitos, pero uno de ellos nace aquí. Hace algún tiempo, más de una década, el líder gubernamental, el líder político, el dios prácticamente para mucha gente en Marruecos, que es Mohamed VI, mandó un mensaje a modo de: el fútbol tiene que servirnos para crecer como país. Tiene que hacernos más prolíficos, tiene que hacernos foco del mundo. Y vaya si lo ha hecho. Estas imágenes que estáis viendo son pequeñas fotos de la Academia Mohamed VI, que casi me atrevo a decir que más que academia es directamente un centro deportivo increíble donde hay un montón de canchas de fútbol, donde hay un centro de formación, donde hay centro de estudios, donde hay un centro de capacitación, desarrollo, scouting, trabajo, casi te diría a modo integral. Y eso ha provocado que
muchos jóvenes, principalmente de barrios o de contextos pobres, hayan podido encontrar un camino, una vía, un salvoconducto para aportar al país a través del fútbol. Eso ha generado que Marruecos haya crecido a nivel futbolístico prácticamente en unos años a niveles de no estar casi ni en la profesionalidad a ser absolutamente referentes mundiales por el trabajo que están haciendo en esta academia. Ejemplos de ello. Mundial Sub-20 ha sido este año y han ganado, y además se lo han merecido sobradamente, ganando ese Mundial Sub-20 con jugadores como Zabiri o Mama, que los estamos viendo en Europa ya en equipos de más nivel y además con una serie de cualidades que demuestran que hay un trabajo brutal a modo de cantera de desarrollo, pero que también hay una mayor capacidad de influir en que los equipos europeos ahora sí que vean que ese talento es de alguna manera aprovechable, rentable. Y están empezando a dar opciones también a muchos futbolistas marroquíes jóvenes. Zabiri y Mama fueron dos estrellas brutales del torneo. Ahí los vemos en la primera instancia de esta foto que os estoy poniendo. Y son jugadores que claramente van a ir a más en los últimos tiempos y que representan muy bien esto que digo del trabajo de la academia, porque estuvieron saliendo de ahí, o sea, trabajaron ahí de jóvenes, han dado el paso desde ahí y se han criado en esa Academia Mohamed VI. Otro ejemplo, la CHAN. La CHAN es el torneo africano de selecciones donde solo juegan ese torneo futbolistas que jueguen en su país de origen. Es decir, no pueden convocar a futbolistas de otros países que no sean el suyo propio. Marruecos, evidentemente, llevó jugadores que juegan solo en Marruecos. Eso es un torneo de mucha historia también en África y también han conseguido ganarlo en la última edición. Y lo último ha sido esta misma semana cuando han ganado este torneo que os pongo ahora en pantalla, la Copa Árabe, que es un torneo en el que africanos y asiáticos, principalmente, de la zona del Golfo Pérsico, que tienen como nexo común el hecho de la cultura árabe, pues juegan un torneo. Tienen mucha fuerza a nivel árabe. Se ha jugado en Qatar y ha ganado también la selección marroquí, con un golazo, por ejemplo, de Tanane, un golazo increíble desde el centro del campo. Aunque es verdad que la final fue ante Jordania, fue muy polémica, incluso en algún momento hubo algunas acciones, como un penalti o una acción de gol válido a Jordania, que probablemente le hubiera dado el título, pero al final acabó ganando de nuevo la selección de Marruecos con un plan B, con una selección B, no con la selección clave que va a estar ahora en la Copa África o que vamos a ver en el próximo Mundial. Y hay un ejemplo de personaje clave en toda esta historia. Recuerdo, este es Walid Regragui, que es el seleccionador de Marruecos desde antes del Mundial 2022. Él representa muy bien ese aspecto de trabajo, desarrollo, captación de talento. Porque si algo ha hecho Marruecos en los últimos tiempos en ese desarrollo de esa academia Mohamed VI es desarrollar talento, pero un talento que ha sido también capaz de repatriar. Es decir, Marruecos hace algún tiempo se dio cuenta, como todas las selecciones africanas, pero ellos especialmente, que muchos de los futbolistas que están brillando en ligas extranjeras tenían ascendencia marroquí. Y ese atrevimiento, ese estímulo, les faltaba para querer aportar a su propio país. Un referente mundial, Hakimi, Achraf Hakimi, el mejor lateral derecho del mundo. Sí, ahora no hay duda. El mejor lateral derecho del mundo. En su momento pudo jugar con España. Él nació en Getafe, cerca de Madrid. Es decir, es de nacimiento español. Pero esa ascendencia de su familia, él además muy vinculado a su cultura marroquí, a través de su madre, además lo hemos visto 1000 veces, y además que no tiene por qué ocultarlo, lo piensa así, y así es, pues ha sido capaz de entender que como referente de ese nivelazo en Europa podría aportar a su selección marroquí, en vez de jugar para otras selecciones de esos países donde han nacido o de esos países donde los han adaptado, donde los han recibido y los han ayudado a desarrollar su carrera, como puede ser Achraf Hakimi. Pues ese tipo de ejemplos lo personifica también su propio seleccionador, Regragui. En su día, aunque él nació en Francia, estuvo viviendo la infancia durante varios años en un pueblo muy cercano a Ceuta, que es la ciudad autónoma de España, que está
en un pueblo que se llama Castillejos. Él estuvo muchos años, que está a solo 7 kilómetros de Ceuta. Es decir, él mismo estuvo en España y estuvo también en zonas de Francia. Y sin embargo, su talento, cuando lo ha reclamado su país, él se fue a entrenar a Marruecos, le dio mucho éxito al Wydad y se vino después a la selección. A ser capaz de desarrollar con futbolistas que estaban decidiendo lo mismo que él, es decir, regresar a su país de origen para unirse en la selección y hacerla potente en vez de jugar individualmente en otras selecciones, y de esa manera han logrado hacer una selección marroquí brutal, cuya máxima expresión vimos en el pasado Mundial 2022. Este seleccionador es el que dio ese paso definitivo. La lista de Marruecos. ¿Por qué consideramos que Marruecos es favorita para ahora? Si está en el mejor momento de su historia, si ya ha demostrado que ha sido capaz de competir en el Mundial 2022, si ha repatriado tanto talento que ahora mismo le sobran jugadores top, porque muchos de ellos han entendido que en esa repatriación de talento defender su cultura, defender su fútbol, defender su gente, defender su bandera es lo que les importa. Todo eso ha generado una mezcla de patriotismo en ese equipo, en ese vestuario, que ha hecho multiplicar por mucho el nivel de Marruecos en los últimos torneos. Os acabo de mostrar que ha ganado 3 torneos de un nivel inferior a los que ahora va a tener que participar. Pero viene de hacer una grandísima fase final del Mundial anterior. Ha sido semifinalista de los Juegos Olímpicos hace apenas un año y medio, en París. Y ahora toda esa mezcla encima está creciendo. Está teniendo una estructura mucho más trabajada que está ayudando a que todos estén mejorando. Por tanto, en ese contexto, encima es anfitrión, encima va a jugar en un estadio de Rabat que es increíble y que mete mucha presión, con lo cual evidentemente todo esto le hace favorito. Le hace favorito con estos jugadores que estáis viendo en convocatoria. Son futbolistas, la mayoría de ellos, insisto, o nacidos lejos de Marruecos, o directamente de ascendencia marroquí, pero que a lo mejor ni siquiera han pisado nunca Marruecos hasta que no han tenido que defender a su selección. Pero evidentemente se sienten marroquí, tienen la cultura marroquí y además han querido elegir jugar con Marruecos. Esto les ha dado un nivel y un potencial tremendo, porque compiten como selecciones europeas, no tienen un trabajo en un estilo demasiado africano en los conceptos, son mucho más finos, tienen mucho más talento individual. Me atrevo a decir que la competitividad de los norteafricanos en este sentido también les ha dado un punto extra. Tienen un estilismo diferente, tienen una capacidad de trabajo diferente, un poquito más europea. Es decir, una mezcla de conceptos que llevados a la élite son herramientas competitivas mucho más rentables y que han demostrado ya su plusvalía como equipo. Y además les da equilibrio, les da durabilidad, algo que el resto de selecciones africanas, sobre todo las de la África negra, no tienen, y menos ahora mismo, una cultura y una estructura tan trabajada como lo tiene Marruecos. Y además están en un momento de ebullición porque todo les está yendo bien, con lo cual hay muchas noticias positivas para Marruecos. Esta es la lista de los convocados por Walid Regragui, pero vamos a ir zona a zona para ir mostrando cómo son más o menos los puntos altos de esta selección marroquí, por qué consideramos, después de haberos explicado todo el contexto, por qué consideramos que es la favorita para ganar esta Copa África 2025. Recuerdo que solamente hay en esta lista 2 que no juegan en Europa. Bueno, en Europa o en Asia o en América, me refiero que no jueguen en continente africano, que son los 2 porteros. Son Almarrar y Munir. Munir, que en su día también estuvo, por ejemplo, en Málaga, en el Numancia y demás en España. ¿Vale? Es decir, solamente hay 2 y los 2 son porteros. Suplentes del que estáis viendo ahora al lado, que es Bono. Yassine Bonu, seguramente el mejor portero africano en los últimos tiempos. Es verdad que ahora está en Al Ahly hace algunas temporadas, en Arabia Saudí, ganando bien de dinero con un contratazo, pero ya sabéis que tuvo ofertas potentísimas y que su época en Sevilla fue increíble. Así que ese, evidentemente, le hace a Marruecos, para mí, tener un extra desde inicio, porque no hay un mejor portero africano ahora mismo que Yassine Bonu. Es verdad que hay otras selecciones que tienen grandes porteros, sí. Podemos imaginar, por ejemplo, a Senegal con Mendy. Vale, sí, gran portero, pero no tiene el nivel de Bonu y ni mucho menos la capacidad de competitividad, equilibrio y seguridad bajo palos en partidos clave incluso es un súper para penaltis, es el mejor portero africano. Por tanto, partiendo de esa base, ya tenemos ahí un extra para la selección de Marruecos. Defensa,
Os muestro la defensa. Aquí estáis viendo a todos los defensores. Os voy a decir algunos para que no se me olvide nadie. Hakimi. Aguer, el ex de la Real, que ha vuelto a jugar a la Premier. Marraoui, el lateral comodín absoluto del Manchester United. Está Salah Eddin, un chico que está jugando en el PSV, que estaba en la Roma, y la verdad que es uno de los futbolistas que más ha crecido también en los últimos tiempos. Es una selección que a nivel defensivo tiene, por ejemplo, jugadores que han tenido ya experiencia también, como Saiz, por ejemplo, en equipos de primer nivel, que ahora han dado un paso adelante y están jugando en equipos árabes o catarís de un poquito menor nivel. Pero ahí lo veis en pantalla, son jugadores que ya están de alguna manera en esa dinámica de competitividad y además que llevan bastante tiempo jugando juntos. Puede tener seguramente la losa de que es la zona más débil del equipo, sí, pero tiene 2 o 3 elementos que evidentemente le hacen ser súper competitivos. Vamos al centro del campo. A mí me parece un centro del campo increíble, el que tiene Marruecos y además muy mixto, porque junta jugadores de todo tipología. Estamos viendo a Amrabat, evidentemente recuperado para la causa en el Betis, porque la versión de Amrabat desde el Mundial había sido muy floja y el Betis lo ha recuperado para la causa. Unai, ni te cuento lo que ha hecho el Girona por Unai, porque estaba perdido, estaba fuera de su nivel, fuera de su físico, fuera incluso mentalmente, y sin embargo lo ha recuperado el Girona, está dejando partidos y ha crecido muchísimo a nivel de creatividad y de organización. Ahora mismo uno de los líderes de Marruecos, recuperado para la causa porque no estaba a ese nivel, es decir, una versión mejorada. Está Saibari, está, por ejemplo, Menseguig, jugador que estaba en el Mónaco, se ha ido al Leverkusen, no está teniendo tanta continuidad, en este caso hay un bajón. Pero es verdad que Saibari, por ejemplo, es un llegador tremendo ahora en el PSV, muy importante, y no te digo nada del Canús, un chico que es verdad que quizás no ha dejado todavía su mejor nivel, pero que a nivel técnica y talento individual es uno de los más finos del torneo y desde luego que tenemos que apuntarle porque es un jugador que puede marcar diferencias desde el punto de vista de inventiva, de magia, de creatividad adicional. En ataque, por ir dando un par de puntazos también de cómo es el ataque de Marruecos. Por ejemplo, está en Nesiri, está el Kaabi, que es un jugador que se ha hartado de marcar goles en Grecia y ya está en Champions también. Está Abde, otro de los extremos del Betis, que también creo que ha mejorado respecto a su nivel en los últimos tiempos y que estuvo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, donde compartió con Rahimi, que fue uno de los goleadores de ese torneo, y que es verdad que ahora no está al mismo nivel que hace un par de temporadas o que el año pasado, pero es un delantero que con Marruecos, a nivel olímpico sobre todo, ha funcionado tremendamente bien. Está Brahim, el jugador del Real Madrid, y Talvi puede jugar en el otro extremo también, y está Ilyas Akomac, que hace poco jugó con la selección española, esto sirve también para verlo, toda su vida la ha hecho con la selección española, y ahora ya se cambió hace más o menos un año a la selección de Marruecos cuando tocaba dar el paso definitivo al primer equipo, a la selección absoluta. Es decir, es una mezcla de talento brutal el que tiene la selección marroquí. Tanto que, por ejemplo, no van futbolistas como Akbar, el central del Getafe ahora en el Alavés, no va Richardson, el mediocentro corpulento, fuerte de la Fiorentina, y no va, por ejemplo, tampoco Adli, el chico de el Niza, que es otro de los futbolistas que a nivel individual pueden solucionar situaciones tremendas. Con lo cual, eso demuestra que incluso a Marruecos no le entran todos los futbolistas y ha tenido que dejar Regragui a algunos de ellos fuera. Y para terminar, quiero recordar que Marruecos va a ser anfitrión de esta Copa de África, pero que va a haber un mix un poco extraño en los próximos tiempos dentro de lo que es el fútbol de África. Voy a buscar la foto porque la tenía por aquí preparada, que es de uno de los que podemos decir que va a poder cambiar el futuro del fútbol en África. Y es que os voy a mostrar ahora, a ver si me da tiempo a mostrarlo aquí abajo, que estoy ahora mismo toqueteando al mismo tiempo en el OBS, porque os quiero mostrar la foto de una persona que es absolutamente fundamental para el momento que atraviesa ahora mismo África. Y es que hoy, aquí os lo pongo perfecto para que lo tengáis en la imagen, esta persona que estáis viendo ahora mismo en imagen, ¿vale? Es un personaje clave dentro de lo que es el fútbol de África. Es Patrice Motsepe, que es el presidente de la Federación Africana de Fútbol, que acaba de anunciar, cuando estoy haciendo este vídeo, acaba de anunciar, por eso he tenido que hacerlo un poco experimental, la colocación de la foto y demás, acaba de anunciar que la Copa África de este año va a ser un rara avis, porque se va a reorganizar, reestructurar en base a
adaptarse al fútbol europeo la Copa de África. El fútbol africano se va a adaptar más al fútbol europeo. ¿De qué manera incide esto en la Copa África? Acaba de anunciar Mosepe que va a haber en 2027, es decir, dentro de 2 años, una Copa África también, que va a ser en Uganda, Kenia y Tanzania. Hasta ahí todo bien, cada 2 años, vale. Pero después va a haber otra en 2028 para que ya a partir de ahí sea adaptable cada 4 años. 28, 32, 36, 40 a partir del 28. Como esta está intercalada en años impares, va a haber que hacer otra más que ya está organizada en el 27, pero después ya será 28 y después 32, 36, 40. Es decir, va a pasar a ser cada 4 años la Copa África. Se ha sabido hoy, todavía va a ser cada 2 años la siguiente, pero después ya se va a adaptar para que sea cada 4 años. ¿Y por qué lo hacen? Lo van a hacer porque van a meter la National League también africana. Va a ser desde 2029 y va a ser cada 2 años. Es decir, se va a adaptar también a cómo está ahora mismo, por ejemplo, la CONCACAF, que ya metió su propia National League, y desde luego a Europa, que ya metió la National League. Ha llevado críticas tremendas porque acabo de leer a Abutrika, Mohamed Abutrika, el mito del fútbol egipcio, diciendo que es una pena, ha dicho otra palabra mucho peor, pero yo voy a dejar en pena, que el fútbol africano no se valora a sí mismo y se esté adaptando tanto a Europa, que es una manera de mostrar falta de dignidad y falta de orgullo para los africanos adaptarse también al fútbol europeo. Pero es lo que va a ser, lo que va a hacer desde ahora, y Motsepe hoy lo ha anunciado. Ahí le veíamos en imagen y os lo quería simplemente contar. Es decir, va a ser una Copa de África diferente, va a ser una Copa de África donde Marruecos va a ser favorita, donde seguramente vamos a ver grandes partidos, vamos a ver situaciones surrealistas, seguro, y donde creo que selecciones como Senegal, selecciones como Argelia, seguramente esas dos, y no me quiero olvidar nunca de Egipto, que es la más ganadora y por capacidad competitiva puede dar el paso y adelantar y ganar a cualquier selección, me quedaría con esas como las favoritas para ganar esta Copa de África. Pero me salen más o menos 6 o 7 que están a máximo nivel. La que más, sin ninguna duda, es esta selección marroquí, que desde luego parte con el favoritismo en esta Copa de África en la que va a ser anfitrión. Quiero vuestros comentarios aquí. ¿Qué os ha parecido este análisis? Hemos recapacitado y resumido cómo es la nueva Marruecos que va a estar en la Copa África 2025, por qué es la favorita, sus jugadores fundamentales, línea por línea. Y os hemos establecido el contexto por el cual han ganado el Sub-20, la CHAN, han desarrollado más talento que nunca, han creado una academia brutal y han repatriado el talento que tenían fuera para jugar con su propia selección. Todo esto explicado nos va a llevar a que sea un gran torneo. Quiero vuestros comentarios por aquí, que deis a conocer algunas cosas que queráis comentar, que nos expliquéis qué os ha gustado de este vídeo, qué no os ha gustado, qué cositas queréis matizar. Si os gusta este tipo de contenido y vamos a crear más, si queréis que hagamos contenido de la propia Copa África, dad al me gusta, dad al like, os lo necesitamos y os lo vamos a agradecer muchísimo, dad a la campanita y seguidnos en todas las redes sociales porque queremos seguir haciendo contenido diario aquí en El Enganche. Así que vamos a disfrutar con la Copa de África, donde es favorita esta Marruecos, que os hemos analizado y que desde luego seguro nos va a hacer disfrutar en esta Copa África.